Todos los viernes de Cultura con Rafael Ortiz. Entrevistas, comentarios y reportajes. Todo esto y mucho más lo puedes ver aquí en Diario de la Tarde. Buenas tardes, estamos de regreso en su programa Diario de la Tarde, en su segmento legal y algo más con su amigo Manuel Dorvil. Como nuestra compañera Carmen Cecilia anteriormente planteaba, en la tarde de hoy se está desarrollando la medida de coerción en contra de los presuntos imputados del homicidio del profesor Junior Ramírez, profesor y abogado profesor universitario y abogado Junior Ramírez. Que entre las personas que se le está conociendo medida de coerción, tenemos al ex director de la ONSA, Manuel Rivas, el coronel Faustino Rosario y José Mercado Blanco, el Grande. 3 de los 5 presuntos imputados en el homicidio del abogado y profesor universitario. De las incidencias que tenemos hasta el momento, de lo que se va conociendo en la medida de coerción, es que la jueza rechazó declinar el caso. O sea, declinar el caso en el sentido de que los familiares de Eloy Oxiso, Junior Ramírez, querían solicitar que la jurisdicción competente o el tribunal a donde se debía conocer eran los tribunales del Distrito Nacional. Entonces esos son de los elementos que se conoce hasta el momento de lo que se va desarrollando una medida de coerción, que debemos recordar que una medida de coerción lo que es una medida cautelar que busca garantizar la presencia del imputado o de los presuntos acusados en el conocimiento de un proceso penal, cuando hablamos en ese sentido de una medida de coerción, que puede ser variada de acuerdo a los diferentes plazos que establece el Código Procesal Penal y las diferentes leyes en ese sentido. Pero para irnos a elementos más profundos, más allá de hablar de especulaciones, de cualquier sentir que se dijo, que no se dijo, y todo un despliegue de varios medios de comunicación hablando que si lo hizo mal, que si tenía una mala conducta y demás, el ciudadano Junior Ramírez, y acabar directamente con él cuando ya lamentablemente no puede defender su honra. Y como también algunos medios de comunicación y personas se han dado a presentar su imagen ya muerto como algo que fuera folclórico y respetando su memoria y además su familia. Pero para irnos a elementos más profundos que debemos aprovechar en un espacio como este, que nos permite comunicarnos con ustedes, nosotros no queremos ir a una raíz que va más allá del caso de Junior. ¿Y qué muestra el caso de Junior en esta actualidad en la República Dominicana? No es más que tocar fondo a nivel de sus instituciones y la baja calaña que representan los funcionarios del gobierno de Danilo Medina, como han representado los anteriores presidentes en estos 17 años que tenemos de desarrollo de la República Dominicana. O sea, cuando hablo de estos 17 años me refiero del 2000 al 2007 con tres diferentes presidentes. Entre ellos el gobierno del PRD, encabezado por Hipólito Mejía. Después del 2004 al 2012, los gobiernos de Leonel Fernández. Y en la actualidad, desde el 2012 hasta la actualidad, hablamos del presidente Danilo Medina. Ya que el caso de Junior Ramírez nos deja claro que el PLD está en un callejón sin salida con sus niveles de corrupción, mafia política y escrúpulos que eructan como un tiburón podrido. Si nos resulta poco evidente, tenemos al exdirector de la ONSA, Manuel Rivas, con las denuncias de corrupción y tráfico de influencias desde el 2013. Aunque vuelve a estar de nuevo en la luz pública con el conocimiento de la pérdida irreparable del profesor universitario Junior Ramírez, tanto él como
varios de sus empleados. Pero más allá de todo este caos que vive el país, como hablamos anteriormente a nivel institucional, del respeto de las leyes, el papel que deben tener los funcionarios públicos y garantizar realmente que sea de manera efectiva, que cada departamento, cada institución del Estado cumpla con su papel, la culpa de todo este desorden llamado Estado Dominicano recae sobre Danilo Medina como máximo representante del Poder Ejecutivo, el Congreso Nacional y el Poder Judicial como nuestros representantes. Hablamos de esto en este sentido porque hemos visto que en los últimos días quiere tener un ánimo de que en la República Dominicana se llene entre el odio y un sentimiento pseudo democrático. ¿Por qué hablamos de estas dos variantes? Nos referimos de estas dos variantes en el sentido de que usted sea un ciudadano de a pie, sea miembro de la oposición, sea un ciudadano pasivo, de cualquier esfera que usted se encuentre, incluso hasta sea del gobierno central. Usted no puede asumir que llamando a que se rompa el Estado de Derecho y que no haya toda la fragilidad que tenemos en todas las instituciones, usted puede decir que aunque sea que se haga igual o peor de como ha acontecido en este caso del profesor Junior Ramírez y ha pasado en otros casos, usted quiere hacer la misma vara. O sea, así realmente no se hace. Primero, no se promueve ni oposición y segundo, no se hace un ejercicio de modificar el tipo de sociedad que se vive en la actualidad. No es verdad que bajo esos esquemas usted podrá crear ningún tipo de confianza y la gente no se va a sentir a gusto con sus palabras. Puede que por un momento de impulso, de arrebato, llegue en ciertos estratos sociales a tener cierto sentir, pero que se quede minúsculo. Porque no es verdad que en ningún país del mundo la gran mayoría de sus ciudadanos quiere que los problemas le sobrepasen a sus necesidades, compromisos y aspiraciones, tanto personales como colectivas. Entonces, vamos a construir un ejercicio diferente de cómo referirnos y de cómo poder motivar a que esos ciudadanos y ciudadanas que se sienten desvalidos, desprovistos y que cuestionan esta situación que vive el país a nivel de la delincuencia, de la falta de oportunidades, de el hacinamiento y cada uno de esos males que nos aquejan todavía al sol de hoy, puedan ser solucionados. Pero no es verdad que usted como ciudadano o como ciudadana, ni nosotros viniendo aquí, podemos hablarle a usted, amigo y amiga televidente, que llamando a un sentir de desprecio y de ser igual o peor que las mafias que nos gobiernan en la actualidad, usted va a ganar algún tipo de vinculación social. Eso es inaceptable y la sociedad no te va a dar ese tipo de apoyo que tú quisieras buscar a través de ello. Así que debemos tener mucho cuidado en ese sentido. Y en un segundo tema que queremos abordar el día de hoy, sacamos de esta semana de la encuesta Mark Pink, patrocinada por el grupo SIN, algunos elementos que quisiéramos compartir con ustedes. Nos da datos reveladores de debates que se desarrollan a nivel mundial y que en República Dominicana pareciera que no existieran. Por ejemplo, casi el 60% de los encuestados no muestra simpatías por partidos o candidatos.
porcentaje que se eleva hasta el 74% en el segmento de los votantes más jóvenes de 18 a 24 años. ¿Qué quiere decir? ¿Qué nos quiere dejar dicho esto? Que ese nuevo segmento de la sociedad que va pasando de la adolescencia a ser parte de la ciudadanía, como establece la ley, que a partir de los 18 años, se siente cada vez menos vinculado a ser parte de la sociedad, su desarrollo sociopolítico, y entiende que a través de sus intereses muy personales podrá vivir. Pero sabemos que ninguna sociedad puede desarrollarse bajo los criterios de mantenerse bajo mis necesidades personales. Entonces, eso permite que la apatía y el recelo pasen a gobernar y cada vez menos los jóvenes se sientan parte de las sociedades. Esta panorámica que ya Europa identifica en sus diferentes elecciones o consultas populares con una alta tasa de no participación en cada uno de esos torneos que se celebran en esos países, no comienza a ser ajena para nosotros como país, donde ha subido de 43% en abril de 2016 a un 74% según los datos de la encuesta Mark-Penck, con lo que se consideran independientes, o sea que no sienten ningún tipo de vinculación, ya sea por simpatía, afiliación o algún tipo de vinculación con su propuesta programática de una organización política o de un candidato determinado. Otro elemento que debemos llamar a la autocrítica y replantear la estrategia que motive la participación de la juventud es que cómo los partidos políticos deben visualizarse de que los y las jóvenes se sientan parte de esas entidades y lo que representan, para que a través de esa vinculación puedan tener un crecimiento político a través de una militancia reconocida por su esfuerzo. ¿Qué conlleva esto? O sea, esto conlleva que tú vas a tener un segmento determinado de jóvenes de diferentes edades que se sientan parte de tu estructura. Pero ahí entra la otra parte de la moneda, en el sentido de que bajo qué criterios tú quieres que ese segmento de la juventud dominicana forme parte de tu organización política y qué espacio ellos van a ir ganando. Y en ese mismo sentido, qué oportunidad tú le brindas para ellos crecer, sentirse parte y así aportar a la sociedad y saciar sus inquietudes político-personales de realización. O sea, porque no es menos cierto que ningún ciudadano en ninguna parte del mundo, si no se siente en confianza, si no se siente que es parte de una organización o de un conglomerado de la sociedad, no va a sentir ningún tipo de identidad y no va a querer ser parte de ello. Entonces, entre esos esquemas, al igual que definir qué tipo de concepto, qué tipo de enfoque y dejar de lado los egos, obligan tanto a partidos políticos alternativos y organizaciones que tienen su idea de lo que es la política bien clara, definir cómo van a motivar esa participación. Porque hablar de los partidos tradicionales es llegar al criterio hasta consensuado, pudiera decirse así, de que no van a cambiar.
su dinámica es mantenerse como maquinarias electorales y transferirse el poder de un grupo hacia otro, para seguir en los mismos patrones que tenemos en la actualidad. Cuando lo diferente que pudiera presentarse es que organizaciones políticas que no se vislumbran como conservadoras, como patrocinadoras de lo que realmente se ve como algo corrompido, corrupto, desfasado, sin ningún tipo de oportunidad, permitan enrumbar hacia un cambio de rumbo de la sociedad actual que tenemos. Porque si no tenemos eso, mantendremos ese 77% de jóvenes, según la encuesta Marpenck, que dicen sentirse como simpatizantes de la Marcha Verde, pasar por movimientos sociopolíticos como los representa la Marcha Verde y no sentir ningún tipo de vinculación más allá. O sea, ¿qué hablamos de vinculación más allá? No es menos cierto que la corrupción puede conglomerar a un segmento de la sociedad bajo los criterios de que cambie el estado de corrupción e impunidad reinantes en el país por más de 50 años. Pero no deja de ser menos cierto que eso, a final de cuentas, no te crea un lazo político-social que te permita tener algún tipo de plataforma o de visión que ese segmento de la sociedad que se siente identificado pueda canalizar esas inquietudes y reclamos que pueda tener en un momento dado. Y se quedaría diluido en el tiempo y en el espacio y sería una oportunidad perdida. Entonces, esas son de las oportunidades que cuando no se tiene la conjugación de tanto voluntad política como qué visión se tiene del momento que se está viviendo o qué coyuntura se pudiera crear, pasara desapercibido. Y no permite que ese 77% de jóvenes que según esa encuesta planteó que se siente simpatizante o parte de la Marcha Verde por lo que representa su causa justa, pasen de largo. Y eso es lo que debemos evitar en este tramo de que vive el país y la sociedad dominicana en este caso. Y otro de los criterios que debemos analizar, y me gustaría que Fernando, de acuerdo a las posibilidades, nos ponga las dos primeras imágenes que hablan de que la República Dominicana ocupa el segundo lugar en la región en el pago de sobornos, donde los ciudadanos, para acceder